Hey, esta es la cuarta sesión de Cómo mira un arquitecto, que recordamos es una serie de videos cortos que básicamente trata de aplicar o tiene como objetivo aplicar los conocimientos generados en clase a nuestra vida real como arquitectos, cómo nos relacionamos con nuestro contexto, cómo miramos nuestro contexto y cómo esto trae consecuencias en nuestra práctica arquitectónica, o sea, nuestro diseño de edificaciones. Vamos entonces esta vez con algo que ya vimos en dos sesiones anteriores, que son los 5 puntos de Wolfling. Vimos cómo Wolfling lo formuló para el Renacimiento pensando que era algo como un díptico, Renacimiento barroco, y como eso trajo por consecuencia de que en el manierismo no cupieran por nada. O sea, era como si los pasó por alto en Tinder, básicamente. Esto nos trajo en evidencia, o nos hizo evidente cuáles son las limitaciones de estos 5 puntos de Wolfling. Uno, que era muy visual, que no hay nada espacial en esto, y luego que está limitado a su época. Y esto lo vamos a poder entender muy rápidamente cuando hablamos de por qué estaba generando Wolfling esto y cuál era una de las motivaciones de Wolfling para generar esto. Y básicamente, Wolfling y Burckhardt, que fue su profesor, fueron uno de los pioneros en la revisión positiva del barroco. Esto quiere decir como un check, pues, o sea, que la veía muy bien el barroco. Hasta ese momento el barroco era una degeneración del Renacimiento, o sea, como que era un declive que ya nadie sabía qué hacer con el Renacimiento y básicamente Entonces, cuando Wolfling y Burckhardt proponen esto, lo proponen también como desde el corazoncito, lo proponen desde el punto de vista de que para ellos, en ese contexto en el que estaban viviendo, les motivaba a estudiar el barroco porque de alguna manera se les parecía a la época que estaban estudiando. ¿Cuál era la época en que estaban estudiando? Wolfling plantea estos 5 puntos en 1915. ¿Qué estaba sucediendo en 1915 en Europa? La Primera Guerra Mundial. O sea, era un momento de completa contingencia, de completa crisis, que nos habla también, o sea, hay una crisis social, política, económica, y hay hambruna, hay pandemia, hay guerra. Y esto se parece mucho al siglo XVI que acabamos de ver. Hay una crisis generalizada. Y esto seguramente motivaba a Wolfling a revisar el barroco de una manera positiva. Tanto así que antes de eso, o sea, no solamente era una degeneración, sino que no existía esa categoría de barroco. Y ahora podemos aplicarlo libremente y estudiarlo. Si no fuera por Wolfling, no estaríamos estudiando esto. Así que vamos a esto. Vamos motivados así como Wolfling. Lo importante lo vamos a ir hablando. Vamos entonces con los 5 puntos, que vamos a hacer el ejercicio de que ya no sabemos los 5 puntos de Renacimiento, o por lo menos tenemos la chuleta al lado. Así que les voy a dar no 5 segundos, sino como 5 dedos para que adivinemos, que infiramos cada punto. El primer punto del Renacimiento era lo lineal, y esto se traduce en el barroco a lo pictórico. Básicamente Wolfling nos está diciendo, sí, estamos viendo menos perspectiva con un punto de fuga, o sea, como líneas, y estamos viendo mucho más pintura. Ya no podemos traducir una pintura como la Sagrada Familia a un dibujo de líneas, y ya tampoco podemos inferir básicamente cuál era el punto de vista que estaba pensando el arquitecto cuando lo hizo. Por ejemplo, cuando vemos el interior de San Carlos de Cuatro Fontanes, es un dibujo mucho más complejo, ya no es el primer día de perspectiva en expresión 2, ahora es mucho más allá. Vamos al segundo punto entonces, pensando en esto. Era lo superficial y ahora es lo profundo. Esto estaba fácil. Es lo profundo y más allá. ¿Por qué? Porque ya estamos más allá de la perspectiva que nos plantea el Renacimiento. Está súper masticado, está súper claro, y ya el arquitecto y el pintor podía ir mucho más allá, podía complejizar mucho más allá. Y esto es claro cuando vemos el interior de San Carlos de Cuatro Fontanes, cómo va más allá de una serie de planos. O sea, no hay planos, no hay sucesión, hay una continuidad.
Y esta continuidad de la profundidad también se ve en la pintura de Rubens, cuando vemos que todos los elementos funcionan para crear ese movimiento, esa dinámica, que es algo que no estaba sucediendo anteriormente. Vamos entonces con el tercer punto, que es lo abierto. Lo siento, eso estaba muy fácil. O sea, lo cerrado, lo abierto, es obvio. Lo abierto lo podemos ver, no es tan obvio cuando lo tratamos de explicar, lamentablemente. Porque, por ejemplo, en una arquitectura y en una pintura todo está limitado. O sea, no puede estar completamente abierto. Pero sí, una es por el movimiento. Hay movimientos que de alguna manera es como este movimiento de mano. O sea, se salió de la pantalla. Porque el movimiento tiene una cierta dinámica que traspasa lo que está planteando. Y la arquitectura también lo hace a través de las fachadas. Por lo menos en San Carlino de Cuatro Fontanes, a través del mismo edificio, este movimiento de alguna manera se va sobre la calle. En la pintura es un poco menos abstracto, por decirlo así, es mucho más evidente. Por ejemplo, cuando vemos otra vez la Sagrada Familia y vemos que de dónde sale esa tela roja. ¿De dónde está colgando? O sea, Dios la tiene suspendida ahí arriba, pero no la estamos viendo. La escena está abierta. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la obra de Velázquez, que ya vimos en la clase anterior con Sarduy, que la dinámica está mucho más allá del cuadro. O sea, el pintor barroco no se limita al cuadro para generar una escena. Lo abierto. Es como una serie sin final. O sea, que te deja los cabos abiertos. Luego vamos con el cuarto punto, estaba viendo de Chuleta, que era lo múltiple, y ahora eso está fácil, lo unitario. Pasamos de elementos arquitectónicos que podíamos despiezar fácilmente a elementos arquitectónicos como esta fachada de San Carlino de Cuatro Fontanes, que Dios te ayude para poder despiezar. O sea, esos movimientos, esa continuidad, de alguna manera está unida, es unitaria, es como un gran movimiento. Y esto también lo vemos, un gran movimiento, lo vemos también en la pintura de la Sagrada Familia, como cada uno de los elementos nos va a generar ese movimiento. Y ya no hay forma de ni siquiera despiezar e identificar incluso la Sagrada Familia. Es muy difícil. Vamos entonces con el quinto punto, que es, otra vez, lo claro. No es lo difícil ni lo complejo, es básicamente lo no claro o lo claro relativo. Es algo que no está tan fácil, pero nos habla de que en el Renacimiento había una claridad detrás de cada una de las obras, porque tenían ese esqueleto detrás de la linealidad, pero ahora ya no es la línea, sino es la pintura lo que está detrás de la obra, incluso de la arquitectónica. Hay un movimiento, una dinámica y una pintura detrás. Esto quiere decir que ya la claridad es relativa, igual como los límites de todo son relativos ahora. O sea, ahora hay cosas abiertas, hay cosas que están sucediendo fuera de los límites. Y esto nos llama a esta claridad relativa. Wolfling en este quinto punto nos está como poniendo la cereza sobre el pie que él nos hizo, que es básicamente decirnos, oye, la percepción del contexto entre el Renacimiento y el Barroco cambió. La forma de ver las cosas, la vida en general, la forma de ver lo bello cambió. La percepción cambió completamente. Y esto es un punto, un 20 para Wolfling, aunque no nos gusten sus puntos y creamos que son limitados, nos hace ver de que Wolfling, a través del estudio de estos 5 puntos, nos muestra lo que nosotros estamos tratando de revisar mucho más ampliamente en clase, que es que la percepción, la forma de moverse del contexto hace que el arquitecto cambie, hace que el artista cambie y por ende cambia su forma de expresarse y cómo el público ve su obra. Es sumamente interesante. Entonces, hablando de esta percepción, vamos a recapitular. Estamos hablando de lo pictórico, estoy viendo mi chuleta, lo siento, lo profundo, lo abierto, lo unitario y la claridad relativa. Estos 5 puntos nos muestran ese cambio de percepción.
Esto me hace pensar en la actividad que les voy a proponer, que por un lado es cuál es tu percepción de estos 5 puntos, cuál crees que es el punto más importante de todos estos, con cuál te casarías y tendrías hijos y olvidarías a los otros 4, o sea, nada ganado, no vale. ¿Cuál sería ese punto que crees que es el más importante que define el barroco propuesto por Wölfling? Luego, ese mismo punto es el punto que tú crees que podría trasladar o salir de lo visual e ir a lo espacial. O sea, ¿cuál de estos puntos crees que podría ir más allá de lo visual y hablarnos un poco del espacio y de arquitectura? ¿O cuál podría definir la arquitectura de estos 5 puntos? Acuérdate de no solo nombrármelos, sino justificarlos y muchísimo mejor ejemplificarlos. Mostrar una imagen, si es intervenida mejor, de cuál es este punto más importante y cuál es el punto, pueden ser 2 distintos. ¿Cuál es el punto que de alguna manera hace ese salto a la percepción espacial? Como motivación final, quiero que pensemos cómo Wölfling también trabajó el barroco desde ese punto positivo, un punto positivo dentro de un contexto de crisis. Podríamos trasladar rápidamente como ese contexto de crisis a nuestro contexto, pero cuidado, siempre hay un riesgo en esto. No podemos trasladar rápidamente porque estamos en contextos completamente distintos, pero sabemos de por sí que tanto en 1915 como en 1600 salió algo bello de la crisis. Así que motivados y vamos a hacer esta actividad y nos vemos